Definimos lo que es la suma de dos subespacios. Digamos, para empezar despacito. Ok. Entonces vamos a generalizar este concepto. Bueno, y probamos que la suma de dos subespacios es un subespacio. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo para un número finito de subespacios. Me tomo 3 trillones de subespacios y voy a definir qué es la suma de ellos. Y vamos a ver que pues, realmente también es un subespacio. Igual se puede definir si tengo yo una familia arbitraria de subespacios. Si tengo 2 alales 0 subespacios, también los puedo sumar. Pero eso no lo vamos a ver. Porque en el curso básicamente nos vamos a reducir todo a cuestiones finitas, ¿no? Ok. Entonces, vamos a, pues tenemos B. Bueno, a ver, primero una nota. B, espacio vectorial sobre F. Es lo mismo que nada más poner B, espacio vectorial. Acá no está escribiendo tanto. O sea, B, un espacio vectorial, ya queda implícito que es sobre el campo F. Si yo cambio de campo, entonces lo hago saber. ¿Ok? Bueno, entonces 2.10. Entonces se abre un espacio vectorial y S1, S2 hasta Sn subespacios de B. Ok. Vamos a definir este conjunto así. El conjunto de todos los elementos de B de la forma, voy a ponerles suma UI con i desde 1 hasta n. Cada vez que UI está en SI para cada i entre 1 y n. ¿Ok? Entonces, para formar un elemento de este conjunto, ¿qué hago? Elijo un elemento en S1, otro en S2, otro en S3 y así sucesivamente, un elemento en cada uno de estos subespacios y luego lo sumo. Y lo que obtengo es un elemento que está en este conjunto. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, y se llama, bueno, entonces, el conjunto sigma SI con i desde 1 hasta n es subespacio de B llamado la suma de S1, S2 hasta S. ¿Okay? La demostración de esto es exactamente idéntica a la que hicimos para 2. No varía. ¿Sí? Nada más lo que pasa es que ahora un vector B está en esta suma si solo si, por definición, lo que acabo de definir, B es de la forma una suma de vectores UI con i desde 1 hasta n y donde UI pertenece a SI para cada i entre 1 y n. ¿Ok? Entonces, si yo sumo dos elementos que son de esta forma, por ejemplo, vamos a llamarle B', a n, y donde lo sumo así,
NC. Para cada I entre 1 y N. ¿Sí? Entonces, al sumarlos, ¿qué me queda? Esto me va a quedar que la suma de los UIs más la suma de los UI primas, con I desde 1 hasta N, y con I desde 1 hasta N, esto es lo mismo que la suma de UI más UI prima. ¿Ok? Es UI más UI prima, ¿dónde está? En SI, porque UI y UI prima están en SI. Como SI es subespacio, entonces la suma está en SI. ¿Sí? Entonces, esto pertenece a la suma de los subespacios, ¿sí? Ya que para toda I, UI más UI, aquí le voy a poner más UI prima, están en S. Entonces, otra vez, la suma de estos está expresado como una suma de un elemento en un 1, más otro en un 2, y así sucesivamente. ¿Sí queda claro? Ok, bueno, hay que ver qué es cerrado bajo producto, ¿sí? Bajo producto por escalares, ¿no? Entonces ahora tomamos un elemento del campo, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a efectuar el producto escalar de bueno, A por B, que es A por la suma, usando la ley distributiva, ¿sí? Esto es lo mismo que la suma de los A por UI, con I desde 1 hasta N, ponemos ley distributiva, esta igualdad será por eso, y esto pertenece a la suma de los subespacios. ¿Por qué? Porque para toda I, como SI es subespacio, UI está en SI, entonces al multiplicarlo por cualquier escalar, vuelve a estar en SI, ¿sí? Ya que AUI está en SI para cada I. Entonces, otra vez, A por B me queda expresado como una suma de elementos, uno en S1, el que sigue en S2 y así, etc. ¿Sí queda claro? Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos para 2. Aquí lo que a lo mejor mete ruido, porque estoy expresando las cosas usando la suma, ¿no? O sea, la sumatoria. Ok. Vamos a ver. Ah, y el 0, ¿no? Nos falta ver que el 0 también está. Acá puedo borrar. Y nos veamos que el vector 0 pertenece a esta suma de subespacios, ya que el vector 0 lo puedo escribir como la suma con I desde 1 hasta N. ¿Sí saben? Es decir, cada sumando es 0. Eso, si quieren, lo pongo así: 0 más 0 más 0. ¿Sí? Y tengo N sumandos. Bueno, entonces, pues ahí tiene la suma de subespacios, ¿no? Ya para cualquier número finito. Bueno, entonces, vamos a definir un nuevo concepto que se llama suma directa de subespacios. ¿Sí? Entonces, 2, 10, 2, 11.
Sí. ¿Hasta aquí van bien todos? ¿Los 11? ¿Los 11 o los 12? 11. 11. Ok. Entonces, esto aquí vamos a definir lo que es una definición. Y es la definición de suma directa de subespacios. ¿Sí? Bueno, entonces, tomamos un espacio vectorial y S1, S2 hasta Sn subespacios de B. Bueno, entonces vamos a decir, o se dice que la suma de los subespacios SI es directa si para cada J entre 1 y N, ese J intersectado con la suma de los restantes es el subespacio trivial. ¿Sí? Entonces, a ver, ahorita lo pongo para el caso 2, para el caso 3, para el caso 4, para que se vea qué significa eso. ¿Sí? Me dicen cuando puedas ya borrar de hasta allá. Cuando tienen una definición, esa definición dicen, bueno, pero ¿qué significa eso? Entonces yo, a ver, la interpreto cuando n es 2, ¿sí? Necesito n igual a 2 porque si no, ¿qué estoy sumando? Nadie. Ahí nada más está un subespacio parado, ¿sí? Solito. Entonces necesito, para definir la suma, pues necesito por lo menos 2 subespacios, ¿no? Ok, entonces, lo hago para n igual a 2. ¿Qué significa esta condición? Para n igual a 3. ¿Qué significa? Y el hago n igual a 4 y ya n igual a 4 ya lo entendí. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver. Vamos a ver. Para n igual a 1, para n igual a 2, perdón, la suma S1 más S2 es directa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para cada J, es decir, por ejemplo, para J igual a 1, S1 intersectado con la suma de los demás tiene que ser 0. Pero la suma de los demás, nada más el 1 más, entonces nada más intersectar con S2. ¿Sí? Entonces sí, S1 intersección S2 es el trivial. ¿Sí? Bueno, para J igual a 2, la intersección de S2 con la suma de los demás es el trivial, ¿sí? Pero es lo mismo que S1 intersección S2, ¿sí? Entonces, para 2, esta condición se reduce a esto, ¿ok? Bueno, entonces ahora, para n igual a 3, la suma S1 más S2 más S3 es directa. Sí, primero, vamos a ponerle para J igual a 1, S1, ¿sí? Para cada J entre 1 y N, ese J intersectado con la suma de los demás tiene que ser el espacio trivial, es un espacio trivial, ¿no? Entonces, para J igual a 1, tengo que ver que la intersección de S1 con la suma de los demás es S2 más S3, ¿sí?
Esto es el espacio trivial. Para J igual a 2, S2 intersectado con la suma de los otros dos es S1 más S3. Tiene que ser el espacio. Y para J igual a 3, la J corre entre 1 y 3, ¿sí? Entonces para J igual a 2, para J igual a 3, S3 intersectado con la suma de los demás, S3 intersección S1 más S2, tiene que ser. Y estas tres se tienen que cumplir. Si falla una, la suma ya no es directa. ¿Sí está bien? Entonces, cada una de estas se tiene que cumplir para que la suma sea directa. Entonces, esto, digamos, es la definición en general y cómo la interpreto según cuántos subespacios tengo, si tengo 2, o si tengo 3, o si tengo 4, o si tengo 5. Esta lista cada vez se hace más larga, ¿no? Entre más subespacios tenga. ¿Sí está bien? Entonces, por ejemplo, si tengo 5 subespacios, entonces para cada J entre 1 y 5 se tiene que cumplir esta condición. ¿Sí está bien? Entonces, bueno, cada vez tengo que escribir más y más y más. Pero ahora sí ya se entendió qué significa esto. ¿Todos? Ok. Bueno, entonces, yo creo que hasta el viernes veo ejemplos de subespacios, pero vayan pensando. A ver. ¿Quién ya llevó lineal 1? Por ahí había alguien alguna vez levantó la mano. Esto de la suma directa de subespacios tiene que ver mucho con independencia lineal, ¿no? Entonces, ahorita quiero que piensen en este problema, ¿sí? Porque además tienen también que ver con cosas que ustedes se suponen que ya deben de saber de cálculo. Entonces, aquí nada más les platico un poco para que, pues, a ver si el viernes me dicen cómo pruebo esto, ¿no? Entonces, supónganse que tenemos el espacio R a la R. Ya sabemos que este es un R espacio vectorial, que es el espacio de todas las funciones de R en R. ¿Sí? Ok. Entonces, dada una función de R en R, pues se divide cuando una función es par y cuando es impar. ¿Sí? ¿Me pueden decir cuándo es par? Cuando f de menos x es igual a f de x, ¿no? Si f de menos x es igual a f de x para todo x. ¿Sí? Hay que decirlo completo. Y f es impar si f de menos x es igual a ¿qué? Menos f de x. Menos f de x para todo x. Ok, un ejemplo de una función par. X al cuadrado. Entonces f de x igual a x cuadrado es par. Y un ejemplo de una función impar. X al cubo. X al cubo. Una pregunta, dada una función, ¿forzosamente es par o impar? ¿O puede no ser ninguna de las dos? ¿Bien? Puede no ser ninguna. Puede ser no ninguna. Bueno, no sé si probaron esto en cálculo, ¿sí? Que dada una función f o g, si la quieren llamar, dada una función g de R en R, ¿sí? G se puede expresar como la suma
una función par y una función impar. ¿Se los probaron esto en cálculo? ¿No? ¿Por allá alguien? ¿No? Bueno, pues entonces lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Pero vamos a ver que esto tiene todavía mucho que, bueno, tiene mucho que ver con cosas de álgebra lineal, ¿no? Entonces, vamos a llamarle S al conjunto de todas las funciones de R en R, tal que F es par. ¿Sí? Y vamos a llamarle T al conjunto de todas las funciones G de R en R, tal que G es impar. Entonces quiero que vayan pensando cómo demostrarían que estos dos son subespacios de R a la R. ¿Sí está bien? Bueno, y una vez que son subespacios, pues los puedo intersectar y también los puedo sumar. ¿Sí? La intersección de ellos dos tiene que ser otra vez un subespacio, ¿sí? Y la suma, por lo que acabamos de ver, pues también es un subespacio de este espacio, ¿no? De R a la R. Sí. Okay. Bueno, entonces, esto que acabo de enunciar me está diciendo cualquier función se expresa como la suma de una función par, es decir, uno aquí más uno acá. Cualquier función que va de R en R. Eso me está diciendo que, pues aprobar eso es lo mismo que decir que la suma de estos dos subespacios es R a la R, es el espacio de funciones. Si pruebo esto, es lo mismo que decir esto. ¿Sí está bien? Bueno, y ahora me pregunto si la suma es directa. ¿Cuándo esta suma es directa? De acuerdo con lo que acabo de definir. ¿Sí qué pasa? Aquí tengo dos subespacios nada más. La intersección es el trivial, ¿no? Si la intersección de S y T es nada más el cero, ¿sí? Entonces, la suma es directa si esa intersección T le habíamos llamado F0, ¿no? Sí. Donde F0 es la función 0. Díganme, una función que sea par e impar al mismo tiempo. La constante de la cero. Hay 0. Y si yo tengo una función que es par e impar, ¿qué va a ser? Pues entonces eso lo tienen que pensar. Para que esta intersección sea solo la función 0, digamos, entonces tienen que tomar una función que sea par e impar al mismo tiempo. Y pues ver si es cierto que entonces la única posibilidad es que sea la función 0. ¿Ok? Entonces, si esto no es cierto, entonces la suma de estos dos subespacios es directa. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí de este lado dijimos cada función se expresa como la suma de una función par más una impar. ¿Sí? Bueno, la pregunta es si esa expresión es única. Es decir, si dada G existe una única función S en S y una única función en T, tal que G sea la suma de sus dos. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, es lo mismo que esto de acá. Eso lo vamos a ver.
¿sí? Entonces, precisamente hacia allá vamos a probar un teorema. Pues, ¿qué número voy? 2, 2, 2. ¿Dos qué? Ok, bueno. Para que se entienda bien esto de la unicidad de la expresión, lo voy a hacer primero para el caso cuando tengo dos subespacios. Y luego lo generalizamos a n, ¿ok? Entonces tomamos B, un espacio vectorial, y S1 y S2 subespacios de B. Entonces son equivalentes los siguientes. Primero, me dice que la suma de estos dos subespacios es directa. Como ahorita nada más tengo dos subespacios, esto es lo mismo que decir que la intersección de estos subespacios es cero, es el trivial, ¿sí? Y esto es equivalente a que cada vector B que pertenece a la suma de estos dos subespacios se expresa de forma única como B igual a U1 más U2, donde U1 es un vector que está en S1 y U2 es un vector que está en S2. ¿Okay? Pues hago énfasis en esto. ¿Qué significa esto? Que esa expresión sea única. Bueno, primero, como B pertenece a la suma, y por definición, yo sé que todos los elementos que están en la suma de estos dos subespacios, pues son de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso ya lo tengo. Siempre sé que lo voy a poder expresar como 1 más 2, donde U1 está en S1 y U2 está en S2. Ok. Que sea única quiere decir que si yo ahora tengo un U1' en S1 y tengo un U2' en S2 y B también es U1' más U2', la unicidad me está diciendo que entonces U1 tiene que ser U1' y U2 tiene que ser U2'. Lo escribo. Entonces la unicidad de la expresión significa lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Si B es igual a 1 más U2 con 1 en S1 y U2 en S2 y B también es 1' más U2' con 1' en S1 y U2' en S2, entonces 1 tiene que ser igual a 1' y U2 igual a U2'. Ahora sí, ¿queda claro qué significa que la expresión sea única? Díganme, por favor, no se queden callados. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que entendí qué significa esto de que la expresión sea única, entonces vamos a probar eso, ¿no? Que si la suma es directa, la expresión va a ser única.
y que si cada vector aquí en esta suma se expresa de manera única, entonces la suma es directa. ¿Ok? Puedo borrar ok. ¿Puedo borrar aquí? Ah, no, acá de este lado, ¿no? Sí, ahí sí. ¿Cómo estoy de tiempo? Me faltan 20 minutos. Ah, ok. Entonces vamos a demostrar esto. Por lo menos una implicación. Entonces, ¿cómo les llamé? ¿A y B? Entonces vamos a demostrar A implica B. Bueno, entonces vamos a suponer que la suma es directa. Que la suma es directa. Esto es, por definición, que S1 intersección S2 es el subespacio trivial. ¿Okay? Bueno, ahora, tomo cualquier vector en la suma. ¿Sí? Entonces, por definición, de S1 más S2, B se expresa como B igual a 1 más U2 para algún U1 en S1 y algún U2 en S2. Entonces la expresión la tengo. Ahora voy a probar la unicidad. ¿A dónde puedo borrar? ¿Hasta acá? ¿De este lado? Ahí mismo. ¿Sí? ¿Me espero? ¿Sí? Acá. Disculpe, cuando dice sea B que pertenece a S1 más S2, entonces por Definición. Por definición. Por definición de suma, Sí. de subespacios, Perfecto. yo sé que entonces, por definición de S1 más C2, entonces B se expresa de esa forma. Gracias. ¿Ok? Sí. Nunca he visto la letra de Rodrigo. ¿Está peor que la mía o mejor? No le digo. Ahí nos damos... Ahí se dan un round. Ahí se round. ¿Alguien ha tomado clases con Corina Sáenz? No. No, hombre, ella parece que escribe con en pizarrón electrónico. O sea, de eso que te convierte en la letra. Porque es así también como la tuya, que escribe con letra de molde, pero todo derechito, todas las letras del mismo tamaño, o sea, hagan de cuenta que está escribiendo con máquina, ¿no? Ok, bueno, entonces, entonces repito, ¿ya puedo continuar? Sí, por favor. Bueno, entonces estamos suponiendo primero que la suma de estos dos subespacios es directa, ¿ok? ¿Eso qué significa? Por la definición es que la intersección de estos dos subespacios es el subespacio trivial. Ok, quiero probar que cada vector que pertenece a la suma de los subespacios se expresa de manera única como un vector en S1 más un vector en S2. ¿Ok? Bueno, entonces primero, si yo tomo un vector aquí en la suma, por la definición de esta suma, yo sé que este B se expresa de esta forma. Para algún vector en S1 y para algún vector en S2. ¿Sí? Entonces ahora voy a probar la unicidad. Voy a suponer que B se expresa de dos formas distintas. ¿Sí? En la primera, así, y en la segunda, bueno, me encuentro un 1'
en S1 y 1, 2' en S2, en S2, que es lo que puse acá, Sí. ¿no? Bueno, entonces, probemos la unicidad. La unicidad. Ay, bueno, ya me pasé. Unicidad de la expresión de B. Entonces, supongamos que B es igual a 1 más U2, pero también es igual a 1' más U2', donde U1 y U1' están en S1 y U2 y U2' están en S2. ¿Qué es lo que quiero probar? Que U1 es igual a U1' y U2 es igual a U2'. Si no se cumplen estas dos cosas al mismo tiempo, entonces no hay unicidad. ¿Sí? Nada más el prima de la otra U2. Supongamos que B igual a 1. Ah, aquí. Ok, perdón. Sí. Bueno, entonces, me fijo en esta igualdad que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos que 1 más U2 es igual a 1' más U2'. ¿Ok? Entonces, sumando inversos aditivos, obtenemos lo siguiente, ¿sí? Que U1 menos U1' es igual a U2' menos U2. Es decir, sumo el inverso de U2 y luego el de U' y hago esto. ¿Ok? Bueno, ahora, U1 y U1' son vectores que están en S1. Entonces, ¿en dónde está esta diferencia? En S1. Este de acá, U2 y U2' están en S2, entonces la diferencia está en S2. Quiere decir que este vector, que es 1 menos 1', que es lo mismo que U2' menos U2, ¿en dónde está? En la intersección de S1 y S2. ¿Sí? Entonces tenemos que el lado derecho, bueno, vamos a ver, 1 menos 1' está en S1 y U2' menos U2 está en S2. Esto implica que 1 menos 1', que es lo mismo que U2' menos U2, está en S1 intersección S2. Pero ¿cómo es S1 intersección S2? ¿Qué estamos suponiendo? Que la suma es directa. ¿Sí? Entonces, esta intersección es C. ¿Y esto qué me está diciendo? Bueno, que si estos vectores están aquí, quiere decir que estos son el vector C. ¿Sí? Entonces, esto implica que 1 menos 1', que es lo mismo que U2 menos U2', perdón, 2' menos U2, es el vector C. Entonces ya tenemos las igualdades. ¿Ok? Ok. ¿Cómo estoy de tiempo? 12 minutos. ¿12 minutos? Ah, ok. Bueno. Entonces, vayan viendo cómo es la idea para cuando generalicemos esto, la próxima clase, ¿sí? Entonces ahora vamos a probar que B implica A, el recíproco. Ok, entonces ahora B implica. Entonces ahora
Vamos a suponer que cada vector de en S1 más S2 se expresa de forma única como D igual a 1 más U2 y donde 1 pertenece a S1 y U2 pertenece a S2. Okay. ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Me quieren decir qué es lo que necesito demostrar? Yo quiero probar que la suma es directa. Entonces tengo que probar que la intersección de estos dos subespacios es el espacio trivial. Entonces, por demostrar que S1 intersección S2, entonces, cuando hago las demostraciones, ahorita están aprendiendo, siempre ponen cuáles son sus hipótesis, ¿ok? Y después, así con letras grandotas, ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿Sí está bien? Sí. Para saber de dónde parto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para probar que la intersección es solo espacio trivial? Es tomar un vector en la intersección y probar que es el vector 0. Sí. ¿Sí? Entonces tomamos B, que está en la intersección de estos dos subespacios, y entonces tengo que demostrar que B es el vector 0. ¿Okay? Bueno, entonces ahora veo que cómo le hago para probar que es el vector 0. ¿Sí? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Ok. Bien. ¿Qué? Tenemos que... sumando inversos aditivos, obtenemos así, nomás borra ese cachito. Entonces me espero. ¿Ideas para probar que ese vector es 0? ¿Qué puedo borrar? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver cómo usamos la unicidad para probar que B es 0. Entonces, a ver, tenemos la expresión de B. Entonces voy a sumar el inverso aditivo de U1. ¿Sí? Bueno, entonces esto implica que B menos U1 es igual a 0 más U2. ¿Sí está bien? Ok. ¿Y esto qué me está diciendo? B está en la intersección. O sea, tomé B en la intersección, ¿no? Entonces B está en S1 y está en S2. Ok. Pues como B está en S1 y U1 está en S1, ¿sí? Entonces este vector, ¿dónde está? En S1. En S1. Quiere decir que esto de aquí está en ¿cómo se llama? En S1, ¿no? Ok. Ahora, también puedo sumar el inverso aditivo de U2 y obtengo que B menos U2 es ¿cómo se llama? Es U1 más 0. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, me fijo en este vector. Este es un vector que también está en la suma, ¿estamos de acuerdo? Y yo sé que cada vector se expresa de manera única. ¿Sí está bien? Entonces, por un lado, ¿qué tengo entonces? ¿Qué puedo decir acerca de U1, por ejemplo?
¿Que está en ese 2? Mi pregunta es si B menos U1 es lo mismo que B menos U2. No. Sí. A ver, B menos U1 está en ese 1, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tenemos es que esto implica que donde está 0B más B2, que es igual a B2, entonces B2, ¿dónde está? En ese 1 también. Ok. Y luego, B2, también tenemos que B menos U2 está en ese 2, y entonces esto implica que, ¿cómo se llama? 1 más B2, ¿sí? Perdón, más 0, ¿sí? Esta, que es igual a 1. Es que aquí le llamé B2, perdón, es U2. Sí, ajá, ¿sí? justo. Esto es 1, esto está en S2, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues como U1 y U, o sea, U1 está en ese 1 también y U2 está en ese 2 también y no, pero estamos sentados, olvídelo. Sí. No, a ver, denme ideas. Yo parto de esta igualdad, ¿sí? Y sé que esa expresión es única. Entonces, voy a borrar esto y quiero que ustedes me den, si quiero usar que la expresión es única, entonces, vamos a ponernos así. B menos U1 más U2. Esto es 0, ¿ok? Esta suma, ¿dónde está? La puedo ver así, ¿sí? Pero también la puedo ver como 1, aquí, perdón, puse el paréntesis donde no era, B menos 1 más U2, ¿sí? Okay. Lo pongo así. Eso lo puedo ver como B menos U1, ¿sí? Menos, o bueno, más menos U2, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero también lo puedo ver como B menos U2, ¿sí? Más, menos U, lo voy a poner así, menos U1, más U2, B menos U2, ¿ok? 0, 0. El vector 0 está en la suma, así que el vector 0 se debe de expresar de manera única. Sí. ¿Y cuál es la expresión única del 0? Como 0 más 0. Es la única forma que la debo de poder expresar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, o sea, por otro lado también tenemos que el 0 de B más el 0 de B es igual al 0, ¿sí? Como la expresión del 0 es única, este está en un 1, ¿sí? Entonces, este tiene que ser igual a 0. ¿Sí está bien? Ok. Y este de acá tiene que ser igual a 0. ¿Sí está bien? Por la unicidad de la expresión del vector 0. ¿Sí está bien? Entonces, esto ya implica que 1 es 0 igual a 1. ¿Ok? ¿Sí quedó claro o lo repito? La definición de unicidad entonces nos da que menos U2. A ver, aquí expresar vector 0 de 3 maneras, ¿ok? Bueno, pero por hipótesis esa expresión es única, ¿sí? Entonces, a ver,
Aquí lo tengo expresado al 0 como un elemento de 1, de C1 más 1 de C2. Aquí también un elemento de C1 más un elemento de C2. Pero entonces por la unicidad yo sé que este 1 tiene que ser 0. ¿Ok? Ok. Y luego ahora me fijo en esta otra expresión. ¿Sí? Por la unicidad de la expresión del 0, yo sé que este está en S1 y este en S2, entonces este tiene que ser igual a este. ¿Sí está bien? Quiere decir que U2 también tiene que ser 0. Entonces U1 y U2 son 0. ¿Sí está bien? Sí. Entonces ya, felices. Todos. Ok. Entonces, esta es la idea para 2. Entonces ya entendiendo esto, vamos a generalizar, porque ahí como que voy a estar escribiendo la sumatoria con i de no sé qué, entonces se ve como nada más, como muchos números, pero hay que entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esto? Este es un consejo para cuando estudien o cuando lean, digamos que leen algo, ¿no? Ese enunciado les dice, para todo n, o para n desde 5 hasta 100 millones se cumple eso.